que al menos nos saludemos, puedan prender las camaritas o Exactamente. puedan prender sus micrófonos porque yo les quiero saludar y quiero un saludo de vuelta. Así que si yo les digo, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que me saluden. Así que Bien, partimos. Hola, ¿cómo están? Bien. Hola, bien. Hola, Bien. Constanza. Hola, profe. Gladys. Hola, Gustavo. Eso, Hola. bien, prenden las camaritas y Muy sin bien, miedo de gracias, nada. Hola, Marcela, chicos. ¿cómo estás? Recuerden ir poniendo su nombre en la lista. Vamos a comenzar la clase, chiquillas, chiquillos. Les Buenas tardes, recordamos que tengan profesor. su cuaderno, su lápiz para que tomen apunte. Ujú. La tutoría del día de hoy la vamos a hacer con el profesor Emilio y vamos a hacer un ejercicio más bien como el que hemos hecho en las tutorías anteriores. Vamos a recordar algunos contenidos que hemos visto en clases y vamos a recordar y vamos a explicar algunas habilidades y acciones que por lo general se les preguntan en las pruebas. La idea de esta tutoría, chiquilla y chiquillo, es que vayamos reconociendo el tipo de preguntas que van a tener ustedes en la prueba a final de año, en la examinación libre. Así que, más bueno, que la idea es que podamos responder todas las dudas que tengan, por si les surgen, pueden hablar en cualquier momento, y que vayan como tomando apuntes. Así que recuerden tener su cuaderno y su lápiz. Así que vamos a dar inicio. Profe Emilio, ¿puede avanzar a la segunda diapositiva, por favor? Partamos entonces. Partamos. La primera parte de la presentación la voy a hacer yo y luego el profe Emilio continuará. Ya, chiquillas, chiquillos, si ven bien en la pantalla, no sé si lo logran bien, tenemos una línea de tiempo, ¿cierto? Ya, en esa línea de tiempo están separadas las etapas de la historia. La prehistoria fue lo que vimos en la primera clase, la edad antigua fue lo que vimos en la segunda tutoría, y en la tutoría del día de hoy estamos viendo el periodo de la Edad Media, para que recuerden que han sido las últimas tres clases las que hemos visto. La Y Edad a Media. continuación, después vamos a ver la edad moderna y la edad contemporánea. Esto para que lo tengan así como una contextualización del periodo en el que estamos. Así que si profe Emilio puede avanzar. ¿Recuerdan algunos hitos que tenemos acá en la línea de tiempo? Disculpen, profe Emilio, si puede devolverse. Si se dan cuenta, acá hay ciertos hitos. Por ejemplo, la última clase del Imperio Romano, vimos la caída del Imperio Romano. Y ese hito pone fin a la Edad Antigua y da como inicio a lo que sería la Edad Media, que es el periodo que estamos viendo. Y el descubrimiento o conquista de América da inicio a lo que es la Edad Moderna y da fin a lo que es la Edad Feudal, que es el periodo que vamos a ver. ¿Ya? Les recordamos que las personas que se han unido vayan escribiendo en el chat su nombre. Al final de la clase vamos a pasar la lista para que la anotemos. Dale nomás, profe Emilio. Continuemos. Vamos. Ya. La clase de hoy es Edad Media y como podemos ver acá hay un cierto tipo de imágenes. Primero les quiero preguntar si alguna de las imágenes que ustedes ven les llama la atención. Si alguna de las imágenes que ustedes ven las reconocen, la han visto, les parece algo llamativo, cuéntenme. Porque Claro, probablemente muchas de estas ya las vimos en las guías, ¿cierto? Entonces deberíamos ser capaces de reconocerlas. sí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguien quiere comentar algo, por ejemplo, no sé, Alex, por ejemplo, si hay alguna imagen que te llama la atención, algo que te interesaría preguntar, La de porque abajo, la del medio, es las cruzadas, ¿cierto? La de la izquierda. excelente, bien, Claro, andamos bien despiertos, muy bien. las Ya, y va a cruzadas. comenzar, eso, dele nomás, profe Emilio, va a comenzar, queremos hacer un pequeño juego, así que esperemos que nos respondan. Dele, profe Emilio, les queríamos preguntar que las escalas de pinturas medievales, ¿cómo se sienten hoy? Hay varias imágenes para que vayan respondiendo si se sienten uno, dos, tres, cuatro. Yo al menos de forma personal me siento un poco cuatro, pero si alguien se siente mejor, lo puede anotar en el chat si lo quiere compartir. La idea Yo es la que verdad es vayamos como que me siento como 3 después del partido de hoy día. digo, a punto de ganar. Sí, claro, fue como que pucha otra vez. Casi, casi nos metieron un penal al último y nos vuelve a pasar lo mismo. Ya, profe Milo, si quiere, sigue nomás. Aquí ya vamos a llegar a la... Reconocimiento de imágenes, le vamos a dejar pasar. Vamos a revisar entonces la primera de las actividades. ¿Ya? Estas actividades están tomadas de lo que ya hemos revisado en las guías. Así que la idea es que, o sea, en realidad todos deberíamos ser capaces ya de responderla. Y si tienen alguna duda, planteenla antes de que hagamos la respuesta, ¿ya? Ya.
Chiquilla, chiquillo, esto le quería explicar un poco. Antes de la revisión de las preguntas, les vamos a explicar qué tipo de habilidad le estamos pidiendo y qué tipo de acción se les pide la pregunta. Cosa que cuando ustedes después puedan, se enfrenten a la prueba, sepan qué más o menos qué les van a preguntar. Entonces, en esta primera pregunta, la habilidad que se les pide es la comprensión de lectura y la acción a ejecutar es la extracción explícita de la información. Cuando es extracción explícita de la información, es que ustedes revisen lo que dice textualmente el texto y respondan eso. Así que quedaron nomás, profe Emilio. Claro. En este caso, como mencionó el profe Miguel, no necesitamos tener conocimientos previos para poder responderla. Con leer el texto que está acá deberíamos ser capaces de responder la pregunta, ¿ya? Y va a ser, y es uno de los ítems que tiene un alto grado de porcentaje en la prueba final. Así que es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente, ¿ya? ¿Alguien me quiere ayudar a leer la diapo para que entendamos y veamos después con la pregunta las relaciones que pueden tener? Porfa. Alguien se motiva, no se peleen. Hay textos para todos. Se ve clarito, así que no me pueden reclamar de que se ve borroso. ¿Alguien que quiera partir? Ya, si nadie quiere partir, voy a partir yo, pero después me tienen que hacer un relevo. No, yo no voy a partir leyendo todas las preguntas, así que tengo que ser equitativa la pega. Yo puedo partir, pero después para que se vayan motivando. Dice la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo. El fin de los romanos y el fin de la antigua. Si en un comienzo la expansión territorial de Roma fue vista como una expresión de su poder, con el paso del tiempo, la amplitud de su territorio gestó en sí mismo el germen de la destrucción. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ya, genial. En medida en que el imperio ampliaba sus dominios, o sea, ampliaba sus territorios, también aumentaba la dificultad para poder administrarlos. Además, hacia el siglo V después de Cristo, se iniciaron importantes movimientos de población producto de invasiones de pueblos provenientes del Medio Oriente como los hunos. Estas invasiones provocaron ingresos masivos de pueblos bárbaros a los territorios del Imperio Romano. Se denominaba bárbaros a los pueblos que no eran parte del imperio y estaban más allá de sus fronteras, y no tenían las mismas tradiciones y cultura romana. Todas estas dificultades llevaron a la división del Imperio Romano en dos, Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Finalmente, hacia el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente, que tenía su capital en Roma, cayó en manos de los pueblos germánicos que habían ingresado masivamente al territorio romano. Con ello, se inició un nuevo periodo en la historia de Europa, que se extendió hasta la caída del sector oriental del imperio, cuya capital era Bizancio, 1000 años después. Así que, profe Emilio, tiene la palabra. Sí, me das un segundito. Yo sé que a lo mejor lo hemos dicho antes, pero esta laminita nos va a ayudar mucho. Confírmenme que la puedan ver. Ya, cuando hablamos de Occidente y de Oriente, yo sé que es un concepto que lo escuchan mucho, pero a lo mejor no lo han entendido o a lo mejor no tienen idea de qué le estamos hablando. ¿Ya? Oriente y Occidente es una división, ¿ya? Que se hizo a nivel del Imperio Romano porque era un imperio muy grande, muy difícil de administrar. Y situaron una división para formar dos imperios, ¿cierto? El de Occidente y de Oriente, y esto tuvo consecuencias hasta el día de hoy, ¿ya? Culturalmente, ya en los idiomas, por ejemplo, las religiones, tuvo mucho impacto, por eso es importante que les quede claro la diferencia y por qué, ¿ya? De dónde sale. Se fijan en la parte que está a la izquierda, ¿cierto? Amarillo, Occidente, y la parte de acá, la naranja, Oriente. Que si les cuesta un poco ver el mapa, les puedo decir que, por ejemplo, acá está Francia, España, Portugal, ya Gran Bretaña está acá arriba, y por este lado ya está Turquía, está Grecia, están, bueno, aquí pueden ver Italia claramente, y todo ese tipo de países. Ya hay parte de Egipto, por ejemplo, y de África también. Esta línea es la que marca cuál es el occidente y cuál es el oriente. Eso quería
para complementar en lo que dijo el profe Emilio, que es una muy buena explicación, si se confunden entre el concepto de Occidente y el concepto de Oriente, siempre que tengan un mapa, lo que está a su mano izquierda es Occidente y lo que está a su mano derecha es Oriente. ¿Ya? Que es Occidente y Oriente es lo mismo cuando decimos este y poniente, o este u oeste, solamente son nombres distintos, ¿ya? Exactamente. Occidente a la izquierda, oriente a la derecha, ¿ya? Y para que lo recuerden, oriente, perdón, es por donde sale el sol. El sol siempre sale por la derecha. El día en que el sol salga por la izquierda, no sé qué va a pasar. Y, y poniente u oeste es por donde se pone el sol, ¿ya? Y poniente también se asocia a occidente, para que lo recuerden, ¿ya? Es un tip porque a veces se complican, ¿ya? Las ¿Se culturas entendió? ¿Queda claro, chiquillos? ¿Han escuchado esa palabra? Las culturas orientales, las culturas occidentales. Sale de ahí también. Sí. Dale nomás, profe. Recuerden que la pregunta les veía comprensión y extracción explícita de la información. Y el texto fue el que leímos sobre la caída del Imperio Romano. Y a continuación viene una pregunta, así que la pregunta se la vamos a plantear y ustedes la tienen que responder. Cuando la respondan, ojalá prendan su micrófono y nos digan, es la A, es la B, es la C. O si no pueden prender su micrófono, lo escriban en el chat, por favor. Idealmente que lo digan por el micrófono. Por favor. ¿Ya? ¿Alguien que quiera leer la pregunta? ¿Alguna voluntaria, algún voluntario? Leer la pregunta nomás. Con confianza nomás. No hay ningún problema. No se peleen nuevamente. Ya, voy a leer yo. Llevo 2. Mira, si llego 5 me van a deber algún regalo, algo. No. Llegando a 5 no. Voy a la segunda. En base al texto que leímos anteriormente, ¿cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente? A. Problemas religiosos y científicos. B. Problemas administrativos e invasiones bárbaras. C. Problemas económicos y científicos. Y D. Ninguna de las anteriores. Así que le damos unos segunditos para que piensen, para que puedan leer la pregunta y para que respondan. Así que si alguien tiene la respuesta, puede prender su micrófono, nos puede decir. Fueron las caídas del Profe, creo que la Imperio B. Romano de Occidente. Vuelva, la B. A ver, te dice Gustavo, dice que la B. Problemas administrativos e invasiones bárbaras. ¿Quién más dice otra respuesta? Yo digo la B, profe. ¿Quién dijo? Richard dijo la B. ¿Ya? ¿Quién más? Gladys, Constanza, Catalina, Alex. Con la B, profe. La B. Ya. ¿Cierto? Dele, profe. Ya, bueno, la respuesta era la B. Muy bien. Y si nos damos cuenta, acá en la parte de abajo, donde está subrayado con amarillo, se ve explícitamente la respuesta. Porque dice, en la medida que el imperio ampliaba sus dominios, también aumentaba la dificultad para poder administrarlos. Ahí tenemos problemas administrativos. Y los problemas administrativos, ¿por qué ocurrían? Porque el imperio ampliaba sus territorios. Esto es una respuesta clásica. En las preguntas de historia, chiquillas y chiquillos, por lo general, la respuesta siempre se encuentra, ya sea en el texto que ustedes tienen que leer o inclusive en la pregunta que ustedes le hacen. La gran mayoría de las preguntas de historia siempre tienen los tips para responderla en la pregunta y en los textos. Entonces, lo que más les recomendamos es que lean con atención. Y si no entienden, vuelvan a leer. Y si no entienden, vuelvan a leer porque siempre la información va a estar ahí. Son muy pocas las veces en que en historia les van a pedir que sepan algo de memoria. ¿Ya? Por lo general la información la van a encontrar en las preguntas que le arman. Dele nomás, profe. Ya. Bueno, la dificultad de administrarlo, ¿cierto? Y acá en este párrafo que está subrayado es donde sale la parte del problema de las invasiones. ¿Ya? No tenían que saberse nada de memoria, con que lo leyeran el texto podían inferir la respuesta y efectivamente era la B. Así que muy bien, eligieron B. Segunda, habilidad, análisis, acción, ejecutar, diferenciación y comparación de conceptos. Chiquillas, chiquillos, muy importante. Cuando ustedes le hacen preguntas de análisis, por lo general son las preguntas más difíciles que les van a hacer. Porque las preguntas de análisis, ¿qué es lo que llevan? Es cuando ustedes tengan un texto, como el texto que tenemos acá al frente, que es sobre arte medieval, tienen que descomponer el texto.
¿A qué digo cuando lo tienen que descomponer? Por lo general van a tener que dividir, van a tener que leerlo hartas veces y van a tener que diferenciar ideas dentro de los conceptos, dentro de los párrafos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos textos que hablan solamente una pura idea, ¿cierto? Si nosotros vemos el diario, cada párrafo plantea una pura idea. Por ejemplo, cuando lean mañana las noticias del partido de Chile, cada párrafo va a decir como, oh, jugada en el minuto tanto, Alexis Sánchez se lesiona, no sé. Esto es una idea central, pero por ejemplo en este texto tenemos más de una idea. Entonces aquí ustedes tienen que leer el texto por partes. Analizar siempre es descomponer por partes un texto, un documento o una idea y estudiarlo de manera particular para luego complementarlo. Va a quedar más claro al final de la clase porque vamos a hacer un ejercicio de análisis de imagen. Y ahí se va a entender mejor. Ya, entonces, llevo dos. Así que ahora le toca a alguna de ustedes. ¿Quién se motiva a leer el párrafo para hacer la pregunta? Se puede motivar Constanza, Alex, Gustavo, Richard, Marcela, Catalina. No es tan difícil. Constanza y Alex tienen la mano levantada, así que tienen la palabra. De acuerdo al texto, ¿cuál es la principal diferencia entre el arte románico y el gótico? Dale, pero lea el texto. Vamos. Vamos. Vamos, con confianza, vamos. A ver, ya. El arte medieval pretendía instruir al pueblo, que era analfabeto, sobre los verdaderos del cristianismo. El arte se convirtió en el principal medio de propaganda de la Iglesia. Sin embargo, el románico no logró esta finalidad. Su sentido simbólico y la forma de sus representaciones religiosas eran muy difíciles de interpretar, pues obedecían al gusto de una minoría, la del clero y la nobleza. Con el gótico, en cambio, el arte religioso dejó de ser lenguaje misterioso de un pequeño grupo para convertirse en un modo de expresión comprendido casi por todos. Bien. Sí. Recuerdan que yo les dije que analizar era descomponer por partes. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por su participación. Si se dan cuenta, le están preguntando por dos temas, arte románico y arte gótico. Y acá en el texto se habla de los dos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero tienen que diferenciar qué se está diciendo del arte románico y qué se está diciendo del arte gótico. Y luego de eso ustedes tienen que responder. Porque dice, ¿cuál es la principal diferencia? La alternativa A dice, el arte gótico y románico provenían de las influencias de Grecia y Roma en la Edad Media. Les pregunto, ¿en algún momento habla sobre Grecia y Roma en la Edad Media el texto? Chiquillas, chiquillos, ¿en alguna parte habla? Porque por lo general, cuando ustedes tengan alternativas que no son o que no aparece nada en el texto, nunca van a ser la alternativa correcta. ¿Ya? La B, el arte gótico era creación de personas sin formación religiosa. La C, ambos se utilizaban para enseñar sobre religión. Pero ojo, tal vez ambos se utilizaban para enseñar religión, pero eso no es una diferencia. Eso es una similitud. Entonces, claro, eso aparece en el texto, pero ojo, no es una diferencia, es algo que lo que se parecen, así que tampoco es esa respuesta. Y por último, ¿la arquitectura gótica era más fácil de comprender que la arquitectura románica? Ya, según ustedes, ¿cuál sería la alternativa correcta de esta pregunta, chiquilla y chiquillo? Pueden volver a leer la pregunta, pueden volver a leer el texto, respondan con calma. ¿Alguien que quiera responder? La B, el arte gótico es la creación de personas sin formación religiosa. ¿Quién más dice? ¿Quién dijo la B? Constanza, ¿cierto? Yo. La Evelyn, muy bien Evelyn. ¿Quién más? ¿Quién más se motiva? Evelyn respondió B. Marcela, Richard. No se peleen. Ya, profe Emilio, si quiere pasemos a la respuesta. Yo me la juego por la D. Por la D, la arquitectura gótica era más fácil de comprender que la arquitectura románica. Ese es el resumen incluso de lo que leyó el compañero, ¿ya? El arte románico era como muy difícil de entender, solo lo entendían los sacerdotes, ¿cierto? El clero y la nobleza, pero llegó el gótico y todo el mundo entendía los motivos religiosos del arte gótico.
Eso es lo que se explica en el texto. ¿Ya? Chiquilla, puede ser Mucho, mucho importante texto. porque pregunta clásica de Edad Media es sobre arte siempre. Siempre va a haber alguna pregunta sobre arte, sobre arquitectura, entonces por eso es bueno que sepamos estas cosas. Eso, dile nomás, profe. Vamos, aquí hay mucho texto, así que vamos a tratar de hacer la pregunta antes del texto para ver cómo anda la retención de la guía, ¿ya? Que de hecho los textos que están ahí tienen que ver con esto y yo creo que todos somos capaces de entender, todos los que hicimos las guías, somos capaces de entender o de responder esto, ¿ya? Así que yo les voy a leer el concepto y ustedes me van a decir a qué corresponde esa definición. ¿Les parece? Esta es la parte de cristianismo e islam, por si acaso, voy a ponerlos en contexto. Entonces, yo les digo la 10ª parte de las cosechas que eran donadas a la iglesia. ¿Qué creen ustedes que es ese concepto? ¿A qué está haciendo referencia de los que están acá en la izquierda? 10ª parte de las cosechas. Alguien dijo diezmo, ¿cierto? Alguien De dijo hecho, diezmo. es como 10ª diezmo, como que por ahí podríamos asociarla. Y efectivamente, el primer concepto es el diezmo, ¿ya? Y de ahí sale este 10% que uno tiene que darle a la iglesia, ¿cierto? Ese concepto es, los agricultores, ¿cierto? Los señores de las tierras tenían que darle el 10% de las cosechas a la iglesia como donación, ¿ya? Si yo les digo libro sagrado en el Islam, viene siendo como el análogo de la Biblia, pero en el Islam. ¿Qué me dicen ustedes? El Corán. El Corán. Bien, ¿ya? muy bien. Hay alguien que respondió en la guía Torá, ¿ya? Están confundiéndolo con judaísmo, así que ojo, Biblia, Corán, y para el judaísmo es Torá, no para este caso es Corán. Eso. Recuerden que casi todas las religiones tienen algún libro sagrado. Sí, ya, tienen casi la misma estructura. Ya. ¿Ya? Si yo les digo entonces, ¿quién es el Hijo de Dios en el cristianismo? Jesucristo. Jesucristo, ¿cierto? O sea, nadie Jesucristo. podría no saber, debería no poder responder esa pregunta. Y si ahora yo les digo, ¿quién es el profeta del Islam? Porque el Islam no cree que existe un hijo de Dios, ¿cierto? Sino que está Mahoma. Dios y los profetas. Y Mahoma. exactamente, el profeta principal Mahoma. del Islam es Mahoma, ¿ya? No, Mahoma no es el hijo del Dios islámico, sino que es el principal profeta, ¿ya? De hecho, como dato anecdótico, el Islam reconoce a Jesucristo como otro profeta. Como otro profeta. Solamente que reconoce que Jesucristo es otro profeta, pero que no llegó a la verdad absoluta, a la cual sí llegó Mahoma. Pero el Islam reconoce el aporte de Jesucristo para que ustedes lo teman, para que lo sepan. Dato anecdótico. Dale nomás, profe. ¿Ya? Y si yo les digo la máxima autoridad en la tierra del cristianismo, ¿quién sería? Papa. El Papa. Papa, ¿cierto? El Papa. ¿Y saben ustedes cómo se llama el análogo del Papa en el Islam? ¿Han escuchado hablar del imán? El imán islámico es el análogo del Papa. Dato cultura general, ¿no? Dios en el Islam, ¿quién sería o cómo se Alá. llama Dios en el Islam? Alá. Alá. Alá, Ya. ¿cierto? Alá. Otro dato. Alá en árabe significa Dios. No es que Alá sea un nombre, sino que Alá es el concepto que se utiliza para hacer referencia a Dios. Es lo mismo que en español. Acá en el español no existe un nombre de Dios, sino que se le llama como concepto. Alá es lo mismo, pero en idioma árabe. Para que lo ¿Ya? sepan. Y si yo les digo expediciones militares cristianas para recuperar lugares santos, ¿qué dicen ustedes? Cruzadas. Nah, Cruzada. cruzadas, ¿cierto? Como olvidar. Bien. Entonces ya. Oye, excelente, ¿eh? Felicitarles porque clarito, clarito, clarito. Muy bien. Muy bien. Ahí están todas unidas, están todas buenas. Profe, ¿puede volverse un poquito para explicarle otro más? Es ahí. Chiquillo, las preguntas de conceptos pareados exigen la habilidad de aplicación. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Dice, acción a ejecutar en base a conocimientos previos, identificar y clasificar conceptos. ¿Qué fue lo que hicimos? No mostramos ninguna información, Nos no saltamos mostramos todo nada esto. para que leer, solamente porque nos saltamos, eso, profe, nos saltamos la parte del texto, que son las diapositivas que estaban en el PPT,
Y nos fuimos al tiro al ejercicio. Ahí, por ejemplo, ustedes respondieron con sus conocimientos previos. Y eso demuestra que han estudiado y han hecho bien las clases porque en realidad y pensamos hacer la actividad sin que lo vieran para saber cómo iban y excelente, van muy bien. Así que felicitaciones. Venga nomás, profe. Vamos nomás. Siguiente Eso. actividad. Lo mismo, comprensión lectora y extracción explícita de la información. Lo mismo que la pregunta anterior. Ya, voluntario o voluntario, texto cortito, párrafo bien cortito. Si alguien se motiva a Constanza leer, había dicho de antes que quería leer también, pues, así que nos ayude, por favor. léele con motivación. Constanza. Alguien que quiera, vamos, con motivación. Sí, si Constanza nos iba a ayudar, si levantó la mano delante. ¿Me alcanza a ver bien? Desde el punto de vista social. ¿Me escuchas? Sí, 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 se sí, escucha adelante. súper bien. Desde el punto de vista social. En el feudalismo. No sé. Ahí está. Desde el punto de vista social, en el feudalismo se desarrolló una sociedad estamental. Estamental. Esta era una forma de organización caracterizada por la inexistencia de movilidad social. Es decir, los grupos sociales eran cerrados. Se nacía y se moría dentro de un mismo estamento social. Los integrantes de un estamento no se casaban en los de otros. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias. El concepto clave aquí es estamento, estamental, ¿ya? Y de hecho la pregunta está hecha para ver si entendieron de lo que se trataba o lo que quería decir estamental, ¿ok? Entonces yo voy a leer la pregunta y ustedes me van a decir cuál creen que es la respuesta correcta basada en lo que dice el texto, ¿ya? Para ver si comprendieron bien la idea. Entonces, cuando se dice que la sociedad durante la Edad Media era estamental, quiere decir que no existe la movilidad social, es decir, los grupos sociales son cerrados, existe movilidad social, pero restringida por el Código Penal, solo se puede sustituir a la figura del rey o ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta acá? Recuerden que en base al texto, En base al así que texto. lo que decía el texto, la respuesta está en el texto. La A. La A, ok. La A. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se motiva a responder? La A. Bien. Ya, vamos, dos Ya, por ¿quién la A. más? También la A, profe. Bien. Ya tenemos tres con la A. Ganó la antes. Yo creo. Bien, ya. ¿Cierto? Veamos cuál se... Esa. Efectivamente, era la A, señor. Estamental, estamento, es un grupo cerrado. Ya, un grupo cerrado. Son sistemas casi como de castas, ya que aunque no lo crean, todavía existen en la actualidad en algunos países. Sí, chiquilla, chiquillo, siempre que le hagan preguntas sobre la sociedad de la Edad Media, no duden en responder que la sociedad era estamental. Esa es la característica principal de la sociedad de la Edad Media. En la actualidad existe la movilidad social, claro, restringida por todas las condiciones materiales y laborales que tenemos, pero eventualmente uno puede avanzar de la clase social en la cual uno nació y no hay nada que legalmente y socialmente lo impida. Pero en esta época era prohibido socialmente. O sea, si uno nacía como siervo de la gleba, que era la persona que trabajaba todo el día en la tierra, ibas a vivir y morir toda tu vida como siervo de la gleba. Exactamente. Para que lo sepan. Naciste campesino, Dale, profe. imposible que podáis ser, o casarte con un noble, o ser parte del clero, y menos ser rey. ¿No? Cerradísimo. Y esta actividad, que de hecho no tiene el encabezado, pero
se entiende que lo que vamos o lo que tratamos de hacer acá es descubrir cuáles son esos estamentos, ¿ya? ¿Cuáles son estos grupos sociales característicos de la Edad Media? ¿Ya? Y vamos de abajo para arriba, de la base de la pirámide. ¿Cuál cree usted que es la base de la pirámide social de la Edad Media? ¿Quiénes eran? Campesinos. Los Campesinos. campesinos, ¿cierto? Campesinos, plebeyos, como quieran llamarle. ¿Ya? Los pobres de campesinos la eran Media. base, los pobres, los no privilegiados. ¿Ya? Sobre esto, habían dos clases que en realidad estaban un poco en el mismo nivel, ¿ya? Que eran estos señores que están acá y estos que están acá. Los de amarillo, por ejemplo, ¿ustedes a quién creen que se refieren? De hecho, se pueden A la ayudar pequeña sobre- nobleza. Fíjense bien en las vestimentas que tienen las Mira, personas. sí, que están con en el los dibujos código somos amarillo. capaces de inferir quiénes son. No, sobre la religión. ¿A qué parece? Claro, están asociados a la religión, ¿cierto? Parecen El personas asociadas a la religión. ¿El clero? Pequeña Clero, nobleza o no? el Pequeña clero, nobleza. alguien dijo el clero por ahí. ¿Y Ya. clero? El El clero. Es el clero. clero. Pero, ojo, existen dos categorías de clero. Existe el bajo clero y el alto clero. Como actualmente, también. Como actualmente. El bajo clero son los curas de capilla, los curas que están más como conectados con la comunidad, y el alto clero son los obispos, son los cardenales, son el papa. Entonces, el alto clero siempre va a estar asociado a las figuras de mayor poder, y por ende, el alto clero siempre va a tener mayor privilegio. Y el bajo clero siempre va a estar asociado al sector más bajo de la pirámide social, pero ojo, al ser parte del clero sí tenían privilegios. Por ejemplo, no pagaban impuestos, probablemente tenían mejores condiciones de vida, no tenían que rendirle tributo al señor feudal, pero estaban un poquito más abajo. Entonces, claro, ustedes respondieron clero, pues la respuesta clave es bajo clero, porque existe una capa dentro del clero que está en una posición superior. Sí, igual Dale, para este profe. caso, profe, no tenemos subdividida, así que clero era una respuesta completamente correcta, ¿ya? No subdividimos, sino que estamos, en este caso, hay subdivisiones en esta, hay subdivisiones en esta también, pero estamos haciéndolo como a grandes rasgos, ¿ya? El siguiente estamento de la pirámide social, ¿quién creen ustedes que eran? Hay personas que se nota que les gusta o que disfrutan la guerra, ¿cierto? Están armados, Noble. tienen armaduras. Nobles. Los nobles, ¿cierto? Los nobles tenían que tener recursos para poder tener armaduras, armas, escudos, ¿ya? Y la principal función de los nobles, ¿cierto? Era la administración y pelear las guerras, defenderse, ¿ya? Estos señores no eran los que labraban la tierra, claramente, ya eran los dueños de la tierra, ¿ya? Los campesinos trabajaban y cosechaban para ellos, ¿ya? Esta es la nobleza, y tal como menciona el profe también, la nobleza, igual que el clero, se dividía en la alta nobleza y en la baja nobleza, ¿ya? Tienen la misma subdivisión. Finalmente, en la cima de la pirámide, ¿a quién tenemos? Rey. A los reyes, ¿cierto? Los reyes están en la cima de la pirámide social medieval. Chiquillas, chiquillos, si alguna vez desaparece esta misma pirámide social, pero con subdivisiones, en la parte del rey, tienen que poner rey arriba y abajo tienen que poner señores feudales. Exactamente. Porque recuerden que en la Edad Media se vivía principalmente en feudos, y quien tenía la administración y quien tenía el poder directamente sobre las comunidades era el señor feudal. El rey tenía más bien una imagen simbólica, y su importancia era que el rey era elegido por Dios, y como la vida en la sociedad feudal era muy católica y muy cristiana, el rey siempre fue importante, pero los que ejercían el poder fáctico eran los señores feudales, y los que hacían las guerras eran los señores feudales, ya para que lo tengan en mente. Dale nomás, profe Emilio, con la siguiente diapositiva. Aquí yo creo que también nos vamos a adelantar un poco el texto, porque vamos a ir, yo creo que a la pregunta aplicación,
que es lo mismo en base a conocimientos previos, identificar y clasificar conceptos. La imagen de arriba era solamente definiciones e ideas del feudalismo, que ustedes me imagino que tienen que haber revisado, así que vamos a hacer lo mismo que el ejercicio pasado. Les vamos a leer los enunciados y ustedes van a responder, así que les vamos a pedir que prendan los micrófonos si es verdadero o falso. ¿Ya? Vale, yo leo la primera. Entonces, eso, para que puedan prender los micrófonos cuando puedan responder. Yo voy a leer el primer enunciado y con el profe vamos a ir uno y uno. ¿Le parece? Ya, Yo vale. leo el primero, el profe lee el segundo, después yo así sucesivamente. Parto. ¿Verdadero o falso? ¿Los campesinos eran la clase privilegiada? Falso. Falso. Bien. Falso. ¿Por qué? Porque los campesinos, ¿qué hacían? Campo. Lleva a la tierra. Eso. Ya, excelente. Dale, profe. Ya. Si yo les digo que el clero corresponde a la clase social encargada de defender el territorio ante las invasiones enemigas. Falso. Falso. Bien. ¿Quién eran los que defendían las tierras? Nobles. El feudal es el Noble. noble. ¿Y el clero qué hacía? Claro. ¿El clero qué hace? Rezar. Rezar y Religión. recibir Recuerden, bien. clero, religión. Siempre. La tercera. La principal actividad económica durante el feudalismo era la agricultura. Verdadero. 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 Bien. Excelente. Muy bien. Ya. Dale, profe. Con esta teníamos un poco el dilema con los profes, ya, porque y no se las voy a no voy a pedir que respondan porque es como que sí, pero que no. Si yo les digo que el rey era la máxima autoridad, ya, tendríamos que ponernos como en contexto, si es como en el contexto del territorio completo de todos los señores, efectivamente tenía más autoridad, pero en un sector específico, como dijo el profe Miguel también, eran los señores feudales los que decidían todo, absolutamente todo, ya tenían hasta decidían sobre la vida y muerte de las personas a ese nivel, ¿ya? Por eso mejor nos vamos a saltar esa y yo les voy a decir la otra. Los nobles eran los encargados de labrar la tierra y cosechar los alimentos. No. Falso. 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 Súper Bien. falso. Por último, ¿el feudalismo se desarrolla en la época antigua? Verdadero. Falso. Falso. ¿Quién dijo verdadero? Falso está en la Nos vamos a devolver a la primera lámina. media. Ya, eso. ¿Quién respondió falso? Yo. ¿Quién respondió falso? Diga. ¿Quién respondió falso? La pregunta es, ¿el feudalismo se desarrolló en la época antigua? No. Yo falso. Falso. Ya, ¿quién puede explicar Falso. por qué es falso? Para que le expliquen a la compañera por qué es falso. Se desarrolló en la Dale, La Edad dale. Media, ¿cierto? Edad Media. Recuerden que el feudalismo está en la Edad Media. Recuerden que siempre el feudalismo va después de la caída del Imperio Romano. Edad antigua, romanos y griegos. Edad media, feudalismo. Feudalismo, Ya, para que lo tengan. castillos, Claro. ya, rey. Pero nomás, profe. Excelente. Nos vimos que lo mismo que el ejercicio pasado. Hay muchos conocimientos que ya tenemos, que ya tienen, van muy bien con las clases. Así que démosle. Lo mismo, comprensión de lectura, extracción implícita. Dele, profe. Ya. Burguesa. Esta pregunta es de la última clase. Y habla sobre la burguesía. Ya como premio, porque han respondido todas las preguntas buenas, voy a leer yo el texto. Ya, porque le fue bastante bien. Se agradece que Alex y Contraste te hayan leído. Muchas gracias. Entonces yo les voy a leer el texto y ustedes van a responder la pregunta. La pregunta dice, la principal actividad económica de los burgueses es... Y yo voy a pasar a leer. Inicio. La burguesía. En los últimos siglos medievales se desarrolla un nuevo grupo social dedicado al comercio y la actividad artesanal en las ciudades. Este grupo, conocido como burguesía, desempeñará un rol fundamental en la historia hasta la actualidad. Su principal característica es que se dedican al comercio, la banca y al desarrollo intelectual.
A diferencia de la nobleza, que su riqueza se basaba en la tierra, los burgueses basan su riqueza en el dinero, es decir, una riqueza monetaria. Su surgimiento y crecimiento está directamente asociado al resurgimiento de las ciudades dentro de la Edad Media, y poco a poco comenzaron a tener un rol importante dentro de la sociedad, principalmente por las riquezas monetarias que poseían. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la principal actividad económica de los burgueses? Alternativa A, la explotación de la tierra. B, el comercio y la banca. La B. C, La no B, trabajaban profe. puesto que vivían de sus privilegios. Y D, se dedicaban netamente al trabajo intelectual. B. La B. B. La B. B, La ¿cierto? banca. La B, profe. Bien, excelente. Y si se dan cuenta, eso sale textual en el texto. Su principal característica es Insisto, le volvemos a repetir, en historia, sobre todo en historia, muchas veces la respuesta está en los textos que tienen que leer. Así que, al menos en la prueba de historia, vayan con ganas de leer y releer, porque siempre la respuesta va a estar ahí. Siempre. ¿Ya? Dele, profe. No, no más. Ya. Aquí, chiquillos, vamos dando como por cerrado esta parte de las actividades como de preguntas de alternativa y vamos a pasar a lo que es más que nada análisis de imágenes. No sé si se recuerdan que en la última clase hablamos sobre la ciudad medieval. Y si alguien lo recuerda, me gustaría que me dijera qué es lo que recuerda de la clase. Si no recuerdan nada, díganmelo para explicarles, pero si alguien lo recuerda, que lo diga, por favor. ¿Alguien se acuerda? No, ya, voy a explicar yo. Chiquillo, las ciudades durante la Edad Media, principalmente la vida se hizo en los feudos. Se hacía de forma agraria la vida, es decir, uno trabajaba principalmente la tierra. Pero, históricamente, durante todo el transcurso de la historia, han existido un cierto tipo que se llaman mercaderes. Los mercaderes eran tipos o familias o pueblos que se dedicaban a comerciar y mover mercancía de un lugar a otro. Piensen que hace 1000 años atrás no habían aviones, no habían autos, habían barcos a vela nomás. Entonces, del tránsito de la mercancía se tenía que hacer a pie. Como las distancias eran muy largas, tenían que existir sitios de descanso. Tenían que existir lugares donde la gente llegara a descansar, a pasar la noche, a reabastecerse de víveres. Y ese proceso, así como de traspaso de mercancías, comenzó a dar origen nuevamente al resurgimiento de las ciudades. Y para que se den cuenta, las ciudades medievales tienen características que son comunes en todas las ciudades, por si lo llegan a ver alguna vez, le preguntan por imágenes. Las ciudades medievales, todas tienen murallas que las protegen. Si se dan cuenta, si ven esta imagen, se ve que hay una muralla que protege toda la ciudad. Además, tienen un puerto muy importante. Recuerden que todos los emplazamientos urbanos, hasta la edad moderna, tienen que ir cerca de agua, de ríos, de puertos, porque necesita comerciar, se necesita tener agua para consumo humano, se necesita tener agua para el regadío. Si se dan cuenta, afuera de los límites de la muralla está lleno de tierras de cultivo. A diferencia de lo que nosotros vemos ahora, que si vemos por Santiago, no existe casi ninguna tierra de cultivo cercana a Santiago. Principalmente están en otras regiones. Acá en las ciudades medievales las tierras de cultivo estaban inmediatamente afuera de la ciudad. Y por último punto, para que lo recuerden siempre, la importancia de que la ciudad siempre fuera protegida. Esa era una característica muy importante. Las ciudades siempre funcionaron como centro de resguardo de las personas. Porque antiguamente otros pueblos se invadían, habían guerra, habían saqueo. Entonces las murallas siempre funcionaban como método de resguardo. ¿Alguna duda? ¿Se entiende, chiquilla y chiquillo? ¿Algo que no haya quedado claro? La idea, como ¿No? dice el profe, chiquillo, es identificar cosas características, ¿ya? Tal como lo hacíamos con las imágenes cuando veníamos castillos, por ejemplo, y cosas así. Buscar cosas que son características, ¿ya? La muralla, los puertos, los campos, ¿ya? Las torres. Ese es como el foco. Dale, profe. Ya.
Aquí llegamos al reconocimiento de imágenes. Dele, profe. Vamos para la otra. Análisis. Aquí es lo que le explicaba delante. Siempre las preguntas de análisis son las más difíciles porque tenemos que descomponer, ¿cierto? Tenemos que pensar las cosas por parte y luego a pensarlas en conjunto. Dele, profe. Por ejemplo, vamos a ver estas imágenes. Veamos primero la imagen de la izquierda, la del rey y la iglesia católica. Les voy a pedir que por favor me describan lo que ven. Que me hagan todas las descripciones que puedan ver. Por ejemplo, yo voy a partir. Veo a una persona en la parte inferior sentada con un escudo. ¿Cierto? Acá al medio. ¿Quién más me puede decir cosas que ve de la imagen? La vestimenta. Cualquier cosa que vean, que les llame la atención. De la imagen de la izquierda. La vestimenta. La vestimenta, muy bien. Vestimenta típica de la Edad Media, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? Los militares, puedo decir yo, por ejemplo. Hay militares custodiando todo esto. ¿Quién está al medio de la imagen? El rey. ¿Y al lado de quién está el rey? ¿Quién está cercano al rey? Clero. No. ¿Cierto? Es como un papa, un sacerdote. ¿Cierto? Bien, bien. ¿Qué más vemos? Fíjense, la imagen está, ¿hay personas? ¿No hay personas? ¿Está vacía? ¿Hay gente? ¿No hay gente? ¿Quiénes serán estos señores que están acá? Sí, por ejemplo? hay mucha gente. ¿Y las personas son grandes? ¿Son chicas? ¿Cómo son? Promedio. Son como altos, flacos. ¿Cierto? Están admirando. Ya. Todas esas características que ustedes vieron son muy comunes dentro de lo que es el arte medieval. Y si se dan cuenta, ¿por qué ese análisis de imagen? Porque solamente a ver la imagen podemos reconocer muchas cosas. Reconocimos que el rey siempre estaba acompañado de un cura. Reconocimos que el cura estaba rodeado de lo que se conocía como una corte. Vemos que en la corte hay tanto personas militares como personas del clero como personas de la nobleza. Y muy llamativo, acá hay una persona con un escudo. ¿Por qué habrá alguien con un escudo? Bueno, porque antiguamente la gente se asociaba por escudos. Los escudos representaban familias, representaban grupos. Era muy común que la gente se asociara con escudos. Entonces, si nosotros vemos una imagen, podemos analizar distintas cosas. Al solamente darnos cuenta de que son puras personas que son altas y que si ustedes se ven, no guarda relación con la proporción de las construcciones, es una pintura medieval. Inmediatamente vamos a ver esta pintura, si ustedes si la ven, se van a dar cuenta al tiro que no es una pintura ni del momento, ni de la época antigua ni de la época moderna. Es una pintura clásica medieval. Vamos a pasar a la imagen del lado, a la del feudo. Les voy a pedir el mismo ejercicio, que me describan todas las cosas que ven, por favor. Detalles, lo que le llama la atención, para que vayamos haciendo el mismo ejercicio. Voy a partir yo. Veo harto bosque, por ejemplo. Mucho bosque. ¿Qué más ven ustedes? Agua, río. Agua, río, muy bien. ¿Qué más ven? Tierras trabajadas, Castillo. árboles, de todo. Bien. Campos. ¿Qué más ven? Caminos, muchos caminos. Excelente, excelente. ¿Qué más ven? Alguien dijo ahí castillo, ¿cierto? Eso es como donde está El foso, ¿cierto? Un foso. El foso, ¿cierto? Ya. Se ven, chiquillas y chiquillos, que el análisis no es algo tan complejo. El análisis de imagen no es algo tan complejo. Más que nada hay que ver con detalles. Si se dan cuenta, los feudos tienen esta estructura. Eso jamás lo van a asociar a una metrópolis, nunca lo van a asociar a un reino, sino que es un feudo, es un territorio más pequeño. No, tampoco es una ciudad. Es un sector mucho más pequeño donde vivía el señor feudal. ¿Ya? Y que mantenía... Ojo, lo del bosque es muy importante porque durante la Edad Media el bosque era de vital importancia porque muchos alimentos se obtenían del bosque. La caza se obtenía principalmente de los bosques. Por ejemplo, la gente antes comía muchos hongos, muchas setas. Las setas se obtenían de los bosques, las frutas se obtenían de los bosques. Entonces los bosques eran lugares donde la gente iba a buscar provisiones. Eran muy importantes. Dale, profe. Eso. Dale, profe. Ya. Aquí lo mismo, que me describan las imágenes, pero ya no quiero que me describan las imágenes, sino quiero que hagan
que comparen las dos imágenes y vean qué diferencias tienen. Exactamente, esa es como la idea. Ya sabemos que es de las cruzadas, pero ¿por qué creen que tenemos por un lado este tipo de imágenes y por el otro lado este tipo de imágenes? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué? Uno el cristianismo y el otro el islam. Muy bien, sí. ¿Y cómo usted reconoció que uno era el cristianismo y el otro era el islam? Porque el de la izquierda tiene las cruces. Bien. De ¿Y la el otro derecha qué tiene las tienen? cruces, ¿cierto? Una de las características también es que el Islam tiene un camello. Bien, Lo cual las excelente. cruzadas no lo tienen. Exactamente. Excelente, muy bien. Y ojo, ¿cómo son las vestimentas de los islámicos? ¿Se parecen a las vestimentas de los cristianos? Más allá de que sea No. una cruz o no. No, No, se parece. ¿Se fijaron acá también en la escritura? Está como escrito en árabe. Sí, también. ¿Cierto? Es otro Bien. detalle. La Muy gente difícil. tiene como turbante en la cabeza, ¿cierto? Entonces no son cristianos, claramente. Si alguna vez les piden hacer comparación o análisis de imágenes, tienen que hacer exactamente lo que hicieron ahora. Tienen que decir una imagen corresponde al cristianismo, la otra al... Bueno, no tienen que responder esto, sino que tienen que hacer el ejercicio. Una imagen es del cristianismo, la otra del islam. Y describir, la imagen del cristianismo tiene personas con cruces, tiene caballos, tiene armaduras, y la imagen del islam tiene camellos, tiene turbantes en la cabeza, tiene escritura árabe. Entonces, a ustedes ahí están haciendo un ejercicio de análisis de imagen porque están viendo la imagen en distintas profundidades y con distintas capas. No es algo tan complicado. Dele, profe. Ya. Muy bien. Aquí ya vamos como terminando la clase, chiquillos. Falta Sí, poquitito. estamos en la última ya. Estamos en la última ya. Por ejemplo, ¿qué diferencias pueden ver entre el románico y el gótico? El Fíjense, gótico más como tipo castillo, más alto. el Como románico más puntiagudo, ¿cierto? o el Sí. gótico. Perdón. ¿Qué otra Los diferencia ven? románicos son- ¿Cuál es los más románicos a eran la más vista? chicos. ¿Cómo? Perdón, Alex, ¿puedes repetirlo que no te escuché? Los románicos en sí son edificios más chicos. Más pequeño. El tamaño Sí, es importante más mencionar. pequeños. Exactamente. Sí. ¿Cómo era el gótico? El gótico era más fácil de representarse que el religioso. Pero acá en la imagen, O sea, ¿cómo lo yo vemos? creo que no es la palabra correcta, no es como más fácil, porque si te das cuenta se ve como que fuera más difícil hacer los góticos. Pero si tú lo miras, es como que se te viene a la cabeza de inmediato algo religioso, ¿cierto? Sí. Quieren Pero estar por más ejemplo, cerca si de- vemos el de al lado, perfectamente podríamos pensar que es un molino, Claro. que es un castillo, que es un edificio. No hay una lectura al tiro Y religiosa. haciendo un link un poquito con una pregunta que tuvimos al principio, ¿se acuerdan que dijimos que la arquitectura románica era como más difícil de descifrar qué era lo que quería decir? Era como que los nobles y los cleros nomás entendían, por ejemplo, por qué tiene una torre, por qué tiene esto, lo otro, una nave, ¿cierto? La puerta más grande, más chica. Pero en cambio, la gente veía el arte gótico y era como religioso. Entendían al tiro que era algo religioso. Último tips para que si lo pueden anotar, anótenlo. En el arte románico, las construcciones que se construían, las construcciones religiosas, eran monasterios. Y en el gótico, lo que se construye son catedrales. Para que lo tengan en mente. Dale, profe, porque tenemos que ir terminando la clase ya y nos va Ya, faltando sí, esto una es o lo dos mismo, diapositivas ¿cierto? Y para terminar la clase. Queremos que nos respondan en la escala de los gatos medievales. ¿Cómo te sientes al terminar la clase, chiquilla y chiquillos? Porque con esto ya estamos terminando la clase del día de hoy. Yo, al terminar la clase, pucha, no veo ningún gato contento, pero estoy bastante contento, así que voy a quedar con el 4. Yo me siento 4 hoy día. como un gato feliz. Claro. 4. Yo empecé como el 3, pero también estaría terminando como el 5, yo creo. A ver, espérame. No tiene número. 5, 6, 7, como el 8, así como muy motivado. Bueno, chiquillos y chiquillos, la clase del día de hoy iba más que nada enfocada como a ver si habíamos como comprendido los contenidos. Y con ese terminamos la clase, con ese último meme. La idea es que si tienen alguna duda,
no la hagan ahora porque son pocas las veces en las cuales podemos conectarnos y responder así cosas de manera directa. Si nos quieren comentar algo sobre el transcurso de los formularios, de las tutorías, si algo que ustedes nos quieran evaluar, si nos quieren decir que hemos estado haciendo bien la pega, la hemos estado haciendo mal, qué podríamos mejorar, si les gusta, todo, es el momento. Y les voy a recordar, por favor, ya que quedan 5 minutitos de clase, que escriban su nombre en la lista, en el chat, por favor. Yo hasta el momento tengo en la lista a Constanza Cuminao, a Alex Hidalgo, a Catherine Valesca López, a Gustavo Pizarro, a Daniela Muñoz y Gladys Huentecol. Tengo también acá a Gladys Huentecol, a Marcela Sánchez, Yasmín Meneses, Antonio González, Olivia Contreras, Evelyn Muñoz, Richard Díaz y Matías Pailahueque. ¿Hay alguien que yo no haya nombrado? Profe, ¿nombró Marco Gonzalo o no? No, lo voy a anotar yo mismo acá para que no se me olvide. Marco González. Sí, ¿Quién profe, más? yo ¿No haya recién nombrado? yo escribí, me anoté en el chat. Ok, ningún problema. Aquí lo anoté yo de nuevo para que no se me olvide. Ya. Ahí está, Marco Antonio González. Bien. ¿Alguien más que no se haya conectado? Cecilia Enrique, bien. ¿Alguien más? Alexander Ollarse. Alexander. Lo tengo. Gracias, profe. Ya. Chiquillos, ¿alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran comentar? ¿Qué les pareció la clase? Buena la Profe. clase, profe. Muy buena la clase. Sí, tú muy buena, profe. Sí, Dinámica, yo le entiendo dinámica, mucho también. más. Gracias. Sí, pues sería todo, cuando eventualmente nos podamos ver, todo sería mucho más dinámico, mucho más entretenido que hacer una clase por formulario, estamos súper de acuerdo. El contexto nomás, pues sí que ojalá para el segundo semestre sí que podamos llegar a tener alguna clase presencial para que nos podamos conocer y le entendería todo mucho más simple, pero igual yo les quería como agradecer igual su participación porque ya se conectaron muchas más personas que para la tutoría anterior y es la idea. Así que eso, pues. Yo muy agradecido a ustedes, gracias por participar hoy día. No sé si el profe Emilio quiere decir algo más. O No, alguien. agradecer la participación también. Hay muchas personas de las que me esperaba. Qué bueno que no se fueron después del partido al tercer tiempo y prefirieron estudiar, así que los felicito, cabros. Sigamos así, motivados, y cualquier duda que tengan, los profes estamos en el chat siempre del grupo, en nuestros correos y en nuestros teléfonos. Eso, estamos por el día de hoy, quedamos hasta acá, van a ser las 9, así que se pueden desconectar, hasta aquí llegamos. Les despido, tal como delante, les pedí que prendiéramos los micrófonos para saludarnos, les voy a pedir que prendamos los micrófonos para despedirnos. Obviamente. Así que buenas noches. Buenas noches, noches, profe. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Muy buena clase. Vale, gracias, chao. Chao. Que estén muy bien. Cuídate.